es Elsa Beltrán, yo soy antropóloga y mi cargo en la universidad es asistente metodológica en la Oficina de Investigaciones y también soy profesora de la asignatura de Investigación 1 en el pregrado de Diseño Industrial y del Seminario de Investigación en la Maestría de Industrias Creativas. Bueno, pues mi nombre es Melissa Ballesteros, yo soy diseñadora, tengo una maestría en diseño de exposiciones en una universidad de Alemania y desde hace 7 años trabajo con la Universidad del Bosque, tanto en temas de investigación como docencia. Resulta que había como muchas dudas en los profesores y en los estudiantes, pero sobre todo en los profesores. Entonces lo que hicimos fue pasar un proyecto, pues una formulación de un proyecto a la convocatoria interna de investigaciones de la universidad que buscaba conocer qué estaban entendiendo los profesores y los creadores que estaban en la academia por ese concepto de investigación-creación. Y de ahí fue que comenzó a nacer como la idea de poder hacer un libro, una guía, en donde reuniera una posición de la facultad acerca de lo que es investigación-creación basado en lo que hacían los profesores y los estudiantes en su vida cotidiana, en sus procesos creativos. Pues nació, sí, efectivamente, como lo dice Elsa, nace porque yo en ese momento me encontraba siendo la coordinadora de investigaciones de la Facultad de Diseño y me di cuenta que había muchos vacíos en qué era investigación-creación y se estaba trabajando como un comodín. Sí, en las conversaciones siempre se trabajaba como somos raros o diferentes, entonces hacemos investigación-creación. Pues yo me daba cuenta que todo el mundo hablaba y hablaba del término y como que yo sentía que no cambiaba mucho en muchas cosas, como que había, que cada uno tenía su propia percepción de qué era la investigación-creación. Entonces como que empezó como un motor a moverse todo eso en Colombia y pues la Universidad del Bosque no podía quedarse atrás. Y entonces en ese momento también preciso había una persona de arte dramático que tenía esas inquietudes también sobre el tema de investigación-creación, que se llama Felipe Rendón, y él estuvo trabajando con nosotras dos en el desarrollo del proyecto. Todo inició, digamos que con una búsqueda bibliográfica sobre todo lo que había y existía escrito en muchos términos sobre qué era investigación-creación. Había una cantidad de términos que sí nos parecía importante como conocer, revisar qué había bibliográficamente para poder, digamos, establecer unas categorías de análisis que nos permitieran, cuando ya fuéramos a hacer la recolección en campo, pues que fuera coherente, digamos, con lo que estábamos buscando. Entonces primero se hizo una revisión bibliográfica de todo tipo, o sea, buscamos de ciencias sociales, de investigación científica, miramos también lo que había pasado en todas las disciplinas, cómo hablaban del tema, en diseño, en artes, y empezamos a trabajar, siempre trabajamos a partir de discusiones entre nosotros, o sea, nos reuníamos siempre a reflexionar qué habíamos leído, qué habíamos encontrado, siempre fue un trabajo muy de discusión y de reflexión, que creo que eso fue uno de los puntos, digamos, como que necesitábamos tener un material que permitiera establecer nuevas discusiones alrededor de eso. Luego hicimos una parte ya de campo porque también nos dábamos cuenta en conversaciones privadas que lo que sucedía en la bibliografía no sucedía en la realidad de las personas. Y cuando implementaban procesos de investigación formativa con los estudiantes, sí, pues estaba el libro, ¿no? El típico Findelly, ciertos como que eran como íconos pues, del tema, y los utilizaban, pero cuando en realidad ejecutaban los procesos de investigación como que había un cortocircuito entre ellos. Entonces quisimos comprobar en campo qué pasaba en la realidad y preguntar directamente a estudiantes y a docentes qué es lo que pasa en la realidad, cómo entienden ellos el concepto, porque muchas veces pasa así, lo que está en los libros en realidad cada persona lo interpreta a su manera y pues de esa misma forma pues lo implementa. Entonces empezamos a trabajar con docentes, primero hicimos unas entrevistas a profundidad para conocer, digamos, personas que eran expertos o que se consideraban expertos en cada una de las áreas en la universidad, y luego hicimos unos talleres investigativos para profundizar más en un tema de discusión con unos casos particulares
para que hubiera, digamos, como y esos eran con otros profesores, o sea, con los profesores que dictaban esas asignaturas de investigación en la universidad, para tener como, venga, cómo realmente lo ve, cómo ve estos casos, cómo los entiende y cómo los trabaja con los estudiantes. Y luego hicimos una parte con estudiantes, un focus group, para mirar ellos también cómo lo interpretaban, cómo lo entendían, qué cosas sí servían, qué cosas no servían alrededor de aprender sobre investigación y creación. Y ya luego pues fue la finalización ya como de aglutinar todo eso que habíamos investigado, como te digo, siempre a partir de discusiones, trabajamos mucho mapas conceptuales, trabajamos mucho, sí, como grabaciones de discusiones y demás, porque nos interesa mucho la reflexión profunda como sobre el tema. Después de la investigación, pues digamos que nos estábamos preguntando qué tipo de producto podíamos sacar a partir de ese nuevo conocimiento que habíamos generado en la investigación. Pues nosotras habíamos pensado pues en formatos, digamos, bastante convencionales en investigación, como artículos de investigación y demás, pero debido a que había tanta poca claridad acerca del concepto de investigación-creación y de qué se trataba y cómo se veía eso en la vida cotidiana y en la realidad, nosotras pensamos en que era una buena idea tratar de ponerlo en un formato que utilizara un lenguaje bastante sencillo y que fuera una cosa muy acotada y muy corta, para que las personas al menos comenzaran a familiarizarse con el concepto de investigación-creación que nosotros construimos, pues, o que levantamos desde lo local, digamos, o sea, desde lo que pasaba en la vida cotidiana. A ver, pues yo creo que, de los complicados, o sea, para mí personalmente, bueno, yo creo que hay varios. Primero, digamos que yo sentí un poco, o sea, como yo vengo de una disciplina que no es una disciplina creativa, digamos que sí sentí un poco de resistencia por parte de las personas con las que estábamos trabajando, no de Melissa y Felipe, sino más bien como de los participantes de las investigaciones y también como en el trabajo cotidiano, como que sí sentía un poco la resistencia a los procesos de investigación que no son de investigación-creación. Claro, como yo tampoco soy creadora, pues también estaba un poco a la expectativa de, bueno, ¿qué era eso? ¿Cómo era que ocurrían esos procesos de investigación-creación? Claro, después ya de realizar el proyecto y de trabajar varios años con creadores, pues uno logra como finalmente entender de qué se trata y cómo está estructurado un proceso de investigación-creación. Pero digamos al principio eso fue un poco complicado. Y otra cosa que yo creo que fue complicada es algo que señalaba Melissa, y es que ese concepto de investigación-creación sí se utiliza mucho como un comodín. O sea, como que de pronto hay una persona que, o sea, para mí hacer investigación así en el sentido más amplio de la palabra, hacer investigación es hacer conciencia de los procesos. O sea, hacer conciencia de cuál es la teoría que yo estoy utilizando, porque todos la utilizamos teoría, solo que de pronto no somos conscientes. Entonces, para mí eso es hacer investigación, es volver consciente. Y lo que me daba cuenta era que había una dificultad muy grande en hacer conscientes esos procesos, que sí se está investigando, pero que no se tenía la capacidad de volver conscientes los procesos. Durante mi vida personal, como que siempre yo había estado atraída hacia los productos plásticos sensoriales, como los llama Melissa. O sea, yo sí sentía que había algo ahí como, como trascendental. No sé si esa sea la palabra, pero sí había algo ahí trascendental, algo que realmente me llegaba a mí al fondo de mi ser y de mi alma. Y digamos que, bueno, eso yo lo sentía, pero como por mi educación, bueno, y por mi formación y por un montón de cosas, pues me daba mucha curiosidad entender qué era eso tan misterioso que había ahí y cómo se podía llegar a ser algo que evocara
la emoción de manera tan profunda. Entonces, el hecho de poder, de meterme en un proceso en donde pudiera comprender qué era lo que pasaba para poder llegar a crear un producto que fuera trascendental y que pudiera evocar cosas tan profundas del ser, del espectador y del creador, pues sí fue muy gratificante poder entender algo de lo que estaba pasando allí. Obviamente, pues lo que uno logra estructurar, pues nunca va a ser la realidad como es la realidad. Pero de alguna manera el poderlo entender un poco sí ha sido bien gratificante desde el punto de vista intelectual. Para mí, después de haberlo pensado mucho, digamos, incluso habiéndolo seguido pensando después de terminar el primer borrador del libro, la investigación-creación es un proceso de generación de nuevo conocimiento en el cual el conocimiento que se produce se inscribe en una creación, en un producto que sea creativo, bien sea artístico, o un producto de diseño, o una obra arquitectónica, una obra de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, no entiendes. Pues para mí la investigación-creación es un proceso de generación de nuevo conocimiento que permite inscribir ese nuevo conocimiento en una obra, en un artefacto plástico-sensorial. ¿Sí? Sensorial nos referimos a que no solamente es visual, sino que también es sonoro, que es experiencial, que es performativo, que es de otras maneras, digamos, tiene otros lenguajes diferentes al lenguaje escrito. Yo creo que, o sea, se lo recomendaría obviamente a los creadores, a los que están en la academia, para que puedan entender cómo pueden generar nuevo conocimiento a partir de procesos creativos. Digamos, qué condiciones tienen los procesos creativos para que puedan generar nuevo conocimiento y cómo eso les puede ayudar, digamos, a que sus procesos creativos sean reconocidos como investigación. Eso lo van a encontrar en el libro. Pero no solamente a los que son creadores. Yo se lo recomendaría también a personas que estén en la academia y que hagan procesos de investigación en general, porque yo siento que digamos que no está tan interiorizado todavía en la academia que el conocimiento se puede inscribir en algo que no sea un texto académico. Con texto me refiero a un documento escrito. Y hay muchas otras formas en donde se puede inscribir ese conocimiento y que además van a facilitar la apropiación social de ese conocimiento. Y en la investigación-creación facilita esa apropiación también de conocimiento. Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que estamos en un momento en la historia de la ciencia, digamos, o sea, entendiendo ciencia como conocimiento, o sea, más general, en que muchas cosas están cambiando porque las fronteras de las disciplinas se están borrando. Y yo lo que siento es que los estudiantes todavía llegan como con un chip puesto ahí, o sea, como en el formato que nos han dado en el colegio, que es que producir nuevo conocimiento y hacer investigación es como seguir una receta y que el camino ya está trazado. Y creo que es necesario comenzar a desaprender eso que nos han aprendido. Entonces sí me parece que es necesario que ellos desde sus inicios en su formación como profesionales en las disciplinas creativas, pues sí comiencen a darse cuenta que eso no es así, que le cojan amor a la investigación, porque yo siento que hay mucha resistencia por esa carga con la que venimos histórica de que la investigación es una cosa densa, y que seguir una receta y que entonces es súper, ¿cómo se llama eso?, rígida. Y no, la investigación es una cosa que puede ser flexible, que además es una cosa absolutamente particular y es completamente intuitiva, así sea en la física más estricta del mundo. Pues yo creo que ahí el libro juega un papel muy importante, o sea, yo creo que una de las cosas que para nosotras fue objetivo cuando empezamos a desarrollar el libro fue darnos cuenta que teníamos que establecer una estrategia diferente para poder hacer que las personas quisieran aprender y pensar sobre la investigación-creación.
Entonces, pues digamos que lo primero es, o sea, para vencer la resistencia, yo creo que lo primero es entender la cotidianidad de las personas para poder entender de qué manera pueden incluir dentro de su cotidianidad aquello que nosotros queremos meter. En ese sentido, pues digamos que el trabajo de desarrollo del proyecto lo que nos hizo fue entender las cotidianidades, qué es lo que pasa en la vida real, y de hecho por eso el formato del libro tiene esas características, cómo nosotros normalmente nos acercamos a entender un tema teórico como creadores. Y pues digamos que eso fue un punto muy importante y por eso digamos que luchamos mucho alrededor del formato del libro, porque pues nunca se hace un libro de investigación en ese formato. Pues mira que es una sensación como contradictoria, o sea, como los seres humanos somos contradictorios por definición, porque claro, o sea, yo quiero por un lado que genere controversia, o sea, que se mueva y que la gente diga y pelee si es el caso y discuta y toda la cosa, pero también me da un poco de aprehensión y un poco de temor que lo vayan a destrozar, porque sí ha sido pues el producto de varios años de trabajo y de mucho esfuerzo intelectual y pues de la facultad que puso el tiempo de nosotras, bueno, una cantidad de cosas. Entonces ahí está como emoción, pero también como nervios, ¿sí me entiendes? Pero en última sí, o sea, yo lo que sueño es que la gente lo use, lo pueda hablar sobre él, lo citen, y sí, que hablen sobre él incluso para criticarlo y que pueda promover, digamos, una discusión y un debate sano que pueda llevar finalmente a mejorar los procesos, o digamos, bueno, ¿cómo se llama eso? La evaluación de los procesos de investigación-creación en Colombia. Yo quiero que lo discutan, que lo lean, que lo desmenucen de pronto. O sea, sí, claro que da temor cuando uno escribe, pero en realidad que yo sí quiero que lo usen, que lo rayen, así ya esté subrayado y así ya tenga comentarios, quiero que lo usen, quiero que le saquen todo el jugo que puedan y que precisamente eso nos permita que haya espacios de discusión más argumentados, con mayor información. Yo siento que en muchas ocasiones lo que ha pasado es que la gente no tiene información sobre el concepto, cómo es su proceso ni nada, y esta es una herramienta muy fácil que leyendo muy fácilmente lo que está ahí adentro, muy seguramente van a poder ir a discusiones con unos argumentos un poco más concretos, y las discusiones entonces no se van a quedar entre las posiciones, sino más en cómo construimos a partir de ahí. Entonces sí quiero que haya discusión alrededor del libro, quiero que haya reflexión, que haya escucha, que haya uso de él, y que pues obviamente sirva para que construyamos un escenario de formalización de la investigación-creación real en Colombia y en las universidades y en los centros de investigación. O sea, creo que más allá de que uno simplemente o sea, la mesa de conciencias y que esté establecida no es el único paso que se debe dar, o sea, hay muchas cosas más adelante, hay que mirar cómo se evalúa, hay que mirar cómo se dirigen los recursos, hay que mirar de dónde se dirigen, hay que mirar cómo se evalúa la producción, o sea, hay un montón de trabajo y al final del libro van a encontrar un elemento que dice qué es lo que queda por hacer, porque pues sabemos que teníamos que acotar de alguna manera el proyecto y el libro y pues no podemos abarcar absolutamente toda la información y todo lo que pueda haber en el mundo alrededor de la investigación-creación, pero sí queremos que sea como un primer paso para que las personas puedan tener argumentos y puedan hacerse unas discusiones mucho más profundas y reflexivas alrededor de eso y que construyamos pues un escenario para la investigación-creación que sea real en Colombia. Bueno, pues los invito a que nos acompañen en el lanzamiento del libro. Vamos a estar Elsa y yo contándoles de qué se trata, cómo lo describimos y cómo lo realizamos, pero pues lo necesitamos a ustedes para que discutamos, reflexionemos y usemos la información que está consignada en él.